Buenos días, ¿qué tal? Son las 11:08 aquí en Canarias. Comenzamos en directo Atlántico Noticias. Estamos probablemente a minutos de tener presidente para esta nueva legislatura. Eso en España. El candidato socialista Pedro Sánchez cuenta con esos 179 síes, si nada falla, que se espera que no hay una mayoría absoluta que le daría para salir investido hoy mismo, sin tener que esperar a esa segunda vuelta. No son dificultades, ¿eh? La jornada de ayer en el Congreso fue especialmente tensa. La oposición centró su diana en la amnistía y los independentistas, los socios de Pedro Sánchez, le recordaron al candidato socialista que sin ellos, sin sus condiciones y sin cumplir sus exigencias, Sánchez se cae de ese alambre por el que camina. Y es que esta medida de gracia nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1 de octubre de 2017. Un golpe de Estado no es retórica, señorías. A usted la història no le amnistiarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Pedro Sánchez invirtió 100 minutos en defender su programa y sus acuerdos para ser presidente. Cargó también contra la oposición, diríamos que se puso la venda antes que la herida, pero es que la herida llegó, ya lo han escuchado. Feijóo volvió a pedirle a Sánchez que repita elecciones y Abascal no solo repitió esa acusación de golpe de Estado que acaban de escuchar, sino que llegó a comparar a Sánchez con Hitler. Fuera del Congreso hubo protestas, pero sobre todo se produjeron por la noche, otra vez frente a la sede socialista en Ferraz, que se saldaron con 9 personas heridas y 14 detenidas. Y esta que van a ver enseguida es la imagen que nos llega ahora mismo en directo desde ese punto. El Congreso de los Diputados, como ven, está en el uso de la palabra Pachi López, que es el portavoz socialista en esta Cámara. Es el último de los portavoces de los grupos parlamentarios en hablar. Después de Pachi López podría responder Pedro Sánchez, el candidato socialista, y a partir de ese momento podría volver a responder Pachi López, pero se produciría en cualquier caso durante la mañana. Esperemos que coincida con este espacio informativo, con Atlántico Noticias, se produzca esa votación. Antes de centrarnos en lo que ha dado de sí esta mañana con esas intervenciones de los grupos, también los vascos, el navarro, el canario, vamos a repasar lo que dio de sí la crispada sesión de ayer. Vean. Para el PP, los acuerdos con los que se presenta Sánchez a esta investidura son un fraude electoral. Si tan seguros estuvieran de que lo que traen ahora a la Cámara sería revalidado en las urnas, ¿por qué no dejan que los españoles voten en las urnas? La Constitución lo que dice es que se respete el resultado de las elecciones, no que se repitan las elecciones. Más allá ha ido Vox, que ha acusado a Sánchez de estar fuera de la ley Y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado no es retórica, señorías. Declaraciones que en la primera jornada han hecho intervenir a la presidenta del Congreso. Señora Abascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado, porque si no, en función de mis competencias, las retiraré yo. Los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo tras la intervención de Abascal, por lo que no ha habido debate con el candidato a la presidencia. Desde Sumar, Yolanda Díaz ha remarcado sus diferencias con el PSOE, pero se ha comprometido a trabajar para reducir la desigualdad. Hay que seguir subiendo los salarios. Tenemos que hacer más accesible el ingreso mínimo vital. Pero tenemos un reto como país, que es acabar con la pobreza infantil. Para la ciudadanía española, con independencia de lo que voten, saben que van a tener un gobierno que gobierne para la mayoría social. Esquerra ha arremetido contra el discurso del PP y Vox, pero también ha lanzado un mensaje a Sánchez. ¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros y nosotras? No, ¿verdad? No se la juegue. Hay muchas cosas que nos separan, señor Rufián. Muchas. Pero hay muchas otras cosas que nos unen. La diferencia, por tanto, es donde ponemos el acento. Junts fueron los últimos de la tarde y le expresaron su malestar por los términos del discurso en relación al procés. Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Tras la intervención del resto de partidos en la mañana de hoy vendrá previsiblemente la votación. Eso fue en la tarde de ayer. Hasta ahora todas las miradas están puestas en el Congreso de los Diputados. Ya saben, donde las intervenciones previstas para hoy, les estamos contando, eran las de los partidos nacionalistas vascos, también el BNG gallego, que ya habló, también ha hablado Coalición Canaria. Luego llegó el turno de los navarros de UPN con esos idas y venidas con Pedro Sánchez. Lidia Rodríguez, ¿en qué punto estamos ahora?
Pues en este momento estamos precisamente escuchando al último grupo que interviene en la mañana de hoy, que es el Partido Socialista. Justo después tendrá que intervenir Pedro Sánchez para dar contestación a su propio partido, y lo que podemos destacar de momento del portavoz del Partido Socialista es que están intentando cumplir con el mandato de las urnas. La jornada comenzaba puntualmente a las 8 de la mañana con las intervenciones del portavoz de EH Bildu, Merche Aizpurua, que ha confirmado su sí a Sánchez, pero con una advertencia. Dice que son los independentistas y los soberanistas los que están frenando ahora mismo a la derecha. Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reprochado a la derecha las protestas en la calle y ha amenazado con contar lo que el PP llegó supuestamente a ofrecer para una posible investidura de Feijóo. Por su parte, el bloque nacionalista galego justificó su apoyo a Sánchez en la misma línea que Bildu para frenar a la derecha. La Unión del Pueblo Navarro confirma su voto negativo porque consideran que la amnistía no puede ser la moneda de cambio en esta investidura. También ha intervenido, muy pendientes hemos estado, Antonio, la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, que ha apuntado que Pedro Sánchez va a tener que cumplir con la agenda canaria. Cristina Valido, que como saben es la única de las 15 diputadas que tenemos, 15 diputados y diputadas canarios que tenemos en el Congreso, pues la única que sube a hablar es Cristina Valido, porque es la portavoz de uno de esos partidos. El resto de diputados canarios no son portavoces. Bueno, Lidia, te pido ahora que saques tu bola de cristal. ¿Sabemos a qué hora va a ser la votación? De momento no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el último grupo tiene 30 minutos para terminar su discurso, luego el candidato tendrá otros 10 minutos y cabe la posibilidad de que haya también alguna que otra contrarréplica. Lo que sí sabemos, parece a priori, es que va Pedro Sánchez a contar con esos 179 votos a favor de su investidura, votos que vendrían del PSOE, de Sumar, del PNV, EH Bildu, Esquerra, Junts, BNG y, como hemos dicho en este último momento, Coalición Canaria. Son 3 votos más de los que realmente necesita para ser investido. ¿Y esa votación cómo va a ser, Antonio? Pues será una votación a viva voz, en orden alfabético, una vez que se elija al diputado que comience. En el caso hipotético de que realmente no se pueda concretar esa investidura, sabemos que Pedro Sánchez tendría una nueva oportunidad. Esta tendría lugar el próximo sábado 18, pero eso sí, ya solo necesitaría, Antonio, una mayoría simple. Así es que no es en ese caso. Muchas gracias, Lidia. Vamos a saludar a Caimo Viera, que es politólogo y también consultor político en 22 grados. Buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, Caimo, de momento lo que podemos saber o atisbar es que esto va sin sorpresas. Tendría Sánchez 179 votos a favor de su investidura, saldría hoy mismo presidente. ¿Qué valoración podemos hacer de estas 2 jornadas intensas, sobre todo la de ayer en el Congreso? Sí, bueno, lo cierto es que más allá del ruido social que se haya generado durante estas últimas semanas, el procedimiento de investidura ha seguido los patrones que marca la Constitución, la legitimidad democrática, y por lo tanto tenemos que restarle hierro a este tipo de actos para no generar una mayor frustración en la ciudadanía. Pero lo cierto es lo que veíamos ayer, que es que si Pedro Sánchez es capaz de cruzar el Rubicón como que supone la investidura, nos hace pensar que ocurrirá en los próximos minutos, tiene mucho ganado. Digo esto porque los padres de la Constitución, que muchos tienen en boca en las últimas semanas para utilizarlo de forma partidista, dieron herramientas para que la gobernabilidad fuera real en España. Es decir, más lejos, decretos leyes como la herramienta de decretos leyes va a permitir una mayor gobernabilidad en España, y esto lo que permitirá es que, si tuviera que apostar en la actualidad, que sea una legislatura larga, porque el PSOE va a conseguir marcar agenda en los próximos meses. Si analizamos un poco el debate de ayer o el programa de gobierno de Pedro Sánchez, vemos que va a ser una legislatura marcadamente social. Entonces, con estos mecanismos que comentaba antes, el PSOE va a poder marcar agenda, y segundo, el PP va a tener que posicionarse en todas estas cuestiones. Y digo esto porque si atendemos a lo que decía, subida del salario mínimo es aprobado en el Consejo de Gobierno, 30 días después tiene que ir al Congreso de los Diputados, y el PP tendrá que posicionarse. Votará en contra de esto cuando 9 meses vamos a ir a unas nuevas elecciones, que son las europeas. Entonces, claro, creo que el escenario que se abre en los próximos meses,
hoy por hoy es muy proclive a mantener en el gobierno al Partido Socialista, y el PP tendrá que reflexionar sobre estas cuestiones. Claro, esa es una de las cuestiones que se plantea ahora mismo sobre el horizonte. También está sobre el horizonte, estamos ahora mismo en el mes de noviembre, la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Es una cuestión para la que el PSOE, para la que Pedro Sánchez, si finalmente, como parece, sale elegido hoy presidente, tendrá que contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara. Y ahí también va a tener que negociar seguramente con los independentistas, con los nacionalistas vascos, con Coalición Canaria también, con el BNG. Cada vez que tenga que aprobar algo importante, como puede ser los presupuestos generales del Estado, va a tener que contar con el apoyo de todos esos socios de investidura, ¿verdad? Sí, sin duda. Lo poco que se ha filtrado de los acuerdos alcanzados no son acuerdos solo de investidura, sino de legislatura, en la que la mayoría de ellos se han incorporado, si se cumple todo lo pactado, los apoyos a, como decía, la ley más importante que se realiza en el año, que son los presupuestos. Si esto es así, creo que Pedro Sánchez, más que ninguno en los últimos años de los líderes políticos, nos ha convencido de la capacidad de negociación y resiliencia a la hora de abordar estas negociaciones. Van a ser muy duras, van a ser muy complejas, pero lo cierto es que las últimas 2 legislaturas en las que ha estado Pedro Sánchez han sido en este sentido. Recordamos como lo llamaban al principio de la oposición, que era el gobierno Frankenstein, y a pesar de eso ha conseguido sacar adelante todos los presupuestos de la legislatura. Un superviviente seguro que es Pedro Sánchez, lo ha demostrado en la anterior legislatura, también en esta. Quería centrarme en ese cara a cara que se vivió ayer entre el candidato socialista Pedro Sánchez y también el líder de la oposición, Núñez Feijóo. ¿Qué le pareció? Ya hablar desde aquí y pasado un día es muy ventajista, pero lo cierto es que si analizamos un poco el desarrollo discursivo que ha tenido el Partido Popular desde el 23 de julio, donde lo coge a contrapié después de las expectativas que se habían generado, es sumamente errático. Es decir, no se han parado, levantado la cabeza y trazar una nueva estrategia. Si tú en el minuto cero de la legislatura comienzas a incorporar el marco comunicativo de una dictadura, ¿qué te queda a partir de eso? Es decir, mantener el nivel de movilización en una democracia como la española es prácticamente imposible. Ya estamos viendo que se está debilitando. Y en segundo lugar, la legislatura, si se prevé o se cumplen los acuerdos que se han cerrado por parte del Partido Socialista, al menos será de 3 años. ¿Cuál será el discurso y el marco discursivo que incorporará el PP a partir de que comience a rodar la legislatura? Porque ya has llegado a tu culmen, que sobrepasa una dictadura en términos comunicativos. Y por el otro lado, el PSOE está marcando su marco comunicativo para intentar controlar la agenda mediática. Es decir, hablábamos del salario mínimo, del transporte gratuito, de la regularización de las pensiones. Lo que va a intentar con esto, y en contraposición con lo que ocurrió en 2008, es marcar agenda. Es decir, que la gente, la ciudadanía, comience a hablar de estos temas y que se tenga que posicionar. Ahí estará la victoria discursiva del PSOE. En términos estratégicos, hoy el PSOE sería el primer acto para las elecciones del 9 de junio de las europeas, y el PP tiene que reconfigurarse internamente para configurar su propio marco comunicativo. Hace 4 meses que dejamos atrás unas elecciones, hoy se está produciendo una investidura y ya estamos pensando en las siguientes elecciones, pero bueno, es lo que toca. Y 2 más, que son las vascas y gallegas, pero bueno, que parece que no habrá mucha disputa electoral en esas, y por lo tanto yo estoy seguro que el PP venderá las elecciones europeas, además una única circunscripción la venderá como un plebiscito contra Pedro Sánchez. Es decir, es lo que le toca en estos momentos, que es cuestionarlo en las urnas. Entonces, yo creo que sí, tenemos que pensar ya en términos electorales en este curso. Desde luego que sí. A Caimo Pérez, gracias, volveremos a hablar. Gracias, Antonio. Un abrazo. No nos queda otro remedio que volver a hablar. Bueno, hablamos de temas diferentes. Nos venimos a Canarias para hablar de la migración, que se ha cobrado, como saben, una nueva vida en el intento de un cayuco de llegar a la isla del Hierro. Estas imágenes que ven son de la barca que llegó anoche, sobre las 9:30 de la noche. A bordo iban unas 42 personas, en general en buen estado de salud, pero la peor noticia ha tenido lugar hoy a las 5 de la mañana, porque ayudaron a otra embarcación a llegar a la Restinga y una persona en su interior había fallecido. Otras 4 además han sido trasladadas de urgencia al Hospital del Hierro. Llegaron 55 personas en esa segunda embarcación. Esta mañana también han sido rescatados los ocupantes de otro cayuco, en ese caso con 163 personas que llegaron a la Restinga en torno a las 9:30 de la mañana.
El asunto de la migración, del que estamos hablando, lo están abordando también ahora mismo en Bruselas el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que participa estos días en una cumbre europea en la que ha reclamado que entre en funcionamiento cuanto antes ese pacto migratorio comunitario que está atascado. Eva Trujillo, cuéntanos. Segundo día de intensas reuniones aquí en Bruselas. A primera hora de la mañana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunía con el embajador español permanente aquí en la Unión Europea, Marcos Alonso, al que principalmente le trasladaba la preocupación que tiene Canarias ante el fenómeno migratorio que ha repuntado en estos últimos meses. Le planteaba esa necesidad de que se cree el Pacto Europeo por la Migración y que se tenga en cuenta la ruta atlántica, que es una de las más mortíferas del mundo. Por otro lado, después mantenido un encuentro con la directora general de Airlines for Europe, una de las compañías que aglutina a las principales líneas aéreas que operan en Europa. Hablaban de qué les parecía esa incorporación de los impuestos de tasas de CO2, ese objetivo 55 que se marca Europa, y le explicaba las particularidades que tiene el archipiélago canario por la condición de región ultraperiférica y la necesidad de que en la revisión del año 2026 Canarias pueda quedar exonerada de pagar esas tasas, porque las consecuencias podrían ser dramáticas para el archipiélago canario. De hecho, ya estima el gobierno de Canarias que podría producir la pérdida de 1 millón de turistas. Seguimos hablando de migración porque el Tribunal Supremo del Reino Unido ha considerado ilegal el plan del primer ministro para deportar a Ruanda a los inmigrantes pendientes de solicitud de asilo, por lo que Sunak ha anunciado una ley de emergencia para evitar que un tribunal extranjero pueda bloquear los vuelos a Ruanda. El primer ministro británico ha advertido de que esa misma legislación va a declarar Ruanda como un país seguro y que el Reino Unido va a firmar un nuevo tratado con Kigali para arropar sus planes. Sunak ha intentado aplacar así la creciente insurrección en sus propias filas tras la decisión judicial. Bueno, en el punto de mira del Reino Unido, también en el punto de mira de la Unión Europea está esta guerra que se está librando en Oriente Próximo. Allí Israel no ceja en su empeño de hacerse con el hospital de Al-Shifa. Tras días de cerco y batallas y bombardeos alrededor de ese hospital, el ejército israelí ya ha conseguido entrar en su interior. El de Al-Shifa es el mayor centro hospitalario de toda la franja de Gaza. Ahora mismo acoge a unas 2.000 personas, entre pacientes, personal médico que no ha querido dejar a los enfermos desatendidos y huir, y también muchos civiles que se han quedado sin casa y se refugiaban en ese lugar creyendo que era seguro, pero se ha convertido en uno de los principales objetivos de Israel, que insiste en que bajo esa infraestructura sanitaria se esconde un punto clave para Hamás. Los militares efectúan interrogatorios, registran los sótanos y también llevan, por cierto, material humanitario. Israel advierte de que la incursión, incluso con tanques en el recinto hospitalario, durará un tiempo. Lo que hace Israel es tratar de ganar también la guerra mediática, haciendo públicas imágenes de sus acciones en Gaza. La primera nos lleva hasta el paso fronterizo de Rafah. Este que ven es el primer camión con combustible que cruza esa franja desde el inicio de la guerra. La entrega ha sido posible gracias a que Israel autorizó la entrada de ese camión, 24.000 litros de gasóleo para los camiones de distribución de ayuda de la ONU, pero no para los hospitales, que siguen los hospitales al borde del colapso por falta de luz. Y no es la única imagen que Israel ha difundido en las últimas horas. Curiosamente, tras atacar sin piedad el hospital de Al-Shifa, como les contábamos, hasta allí nos llevan esta siguiente imagen en la que vemos cómo esos soldados de Israel, de ese ejército, entregan incubadoras, también comida para bebés y material médico al personal sanitario del hospital. Es el mayor hospital de la Franja de Gaza, como les contábamos. Israel, aparte de asediarlo, bombardearlo y también registrarlo, introduce ayuda humanitaria para los pacientes. Todo esto forma parte de lo que llamamos la guerra del relato y mientras tanto la parte bélica, se sigue librando en ese norte de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes continúan sus operaciones en el mayor hospital de Gaza, pese a la presión internacional. Estados Unidos se desmarca del ataque y vuelve a advertir a Netanyahu, el primer ministro israelí, que ocupar Gaza sería un error. Por otra parte, Naciones Unidas ha aprobado establecer pausas y corredores humanitarios. La guerra por el relato vuelve a enfrentar a Israel y Hamás
Los milicianos acusan al ejército israelí de abrir fuego en el interior del hospital de Al-Shifa con miles de pacientes dentro. Pero Israel se defiende. A través de su portavoz dice haber encontrado armas y equipamiento militar en el centro sanitario y difunde estas imágenes para sostener su teoría. En ellas se observan varios rifles de asalto, cargadores, granadas de mano y ropajes pertenecientes, dicen, a Hamás. La comunidad internacional sigue pidiendo un alto el fuego. La Organización Mundial de la Salud advierte de que los hospitales no son campos de batalla y ve inaceptable la incursión israelí en Al-Shifa. No son los únicos. Naciones Unidas alerta de que alrededor del 70% de la población de Gaza se quedará hoy sin agua potable. En las últimas horas, el Consejo de Seguridad de la ONU ha dado luz verde a un acuerdo para exigir pausas humanitarias urgentes y amplias. Estados Unidos se desmarca del ataque al hospital e insiste: sería un gran error por parte de Israel ocupar Gaza. Ha dicho Joe Biden, su presidente, públicamente. En la franja, los proyectiles siguen cayendo sobre los edificios habitados por civiles. Y tras el ruido de las bombas, llega el silencio de los escombros, solo interrumpido por lamentos y llanto. El éxodo de civiles hacia el sur no para. Hay más de 1.700.000 desplazados. Lejos de Oriente Próximo, la tensión también escala. En Estados Unidos, un grupo de manifestantes pro-palestinos ha acabado enfrentándose a la policía a las puertas del Capitolio. Los manifestantes, ahí los ven, en su mayoría judíos, exigían un alto el fuego y el fin de la actividad militar de Israel en la franja de Gaza, pero la protesta terminó con fuertes cargas policiales, como están viendo. 6 agentes han resultado heridos. Bueno, y mientras en Tokio, la capital de Japón, un hombre ha sido detenido después de empotrar su coche contra una barrera de seguridad cerca de la embajada de Israel. El detenido es un varón de unos 50 años y forma parte de una organización japonesa de extrema derecha. Se le acusa de obstaculizar tareas oficiales en ese país. Vemos ahora las consecuencias de otra guerra. En Ucrania hay que lamentar un fallecimiento más. Ayer les contamos que un misil ruso se estrelló contra un bloque de viviendas en una ciudad del este, hiriendo a varias personas y dejando muerto a otra. Desgraciadamente, el cuerpo que buscaban entre los escombros se elevó a 2 el número de víctimas. Sin embargo, Moscú, de haber atacado a civiles, y ambos bandos, tanto Rusia como Ucrania, continúan con sus respectivas ofensivas, con misiles y drones, destruyendo puestos de mando y armamento de sus respectivos ejércitos de los enemigos. Y hablando de armas, Rusia tiene preparado este misil balístico intercontinental, ahí lo ven, con capacidad nuclear, un cohete que tienen listo para dar respuesta al desarrollo estadounidense de armas de nueva generación. Y Rusia, que sigue sin aceptar la adhesión de Ucrania a la alianza militar de la OTAN liderada por los Estados Unidos. Así lo declaró ayer la portavoz del ministro ruso, el extranjero de Asuntos Exteriores, quien en la misma comparecencia criticó el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra su país, lo que considera una política antirrusa de Estados Unidos, y sentenció que estas sanciones de Occidente van a dañar económicamente a la propia Unión Europea. Bueno, vamos hasta Estados Unidos, donde Xi y Biden intentan limar asperezas en un encuentro en San Francisco, en el marco de la cumbre Asia-Pacífico sobre el comercio. Los dos países han acordado restablecer el diálogo militar y adoptar medidas en la lucha contra el tráfico de fentanilo, pero mantienen sus profundos desacuerdos sobre Taiwán. En cualquier caso, un comentario de Joe Biden, el presidente estadounidense, después de ese encuentro, que calificó a Xi, al presidente chino, como dictador, no ha gustado nada a ese mandatario. Todo listo para la reunión entre Biden y Xi. Una histórica casa de campo, la finca Filoli, a 40 kilómetros al sur de San Francisco, ha sido la ubicación elegida para la reunión entre ambos dirigentes. Llega el coche del presidente chino, ambos mandatarios se saludan y arranca el cara a cara.
El tema más actual es tal vez el conflicto en Oriente Medio. Estados Unidos ha instado a su homólogo chino a que transmita un mensaje a Irán para que evite acciones que puedan agravar el conflicto y de un territorio a otro. Llega el turno de hablar de Taiwán. Mantenemos el acuerdo de que existe una política de una sola China y eso no lo voy a cambiar. Eso no va a cambiar y es lo único sobre lo que hemos discutido. Que el presidente Biden aprovechara la reunión con el líder chino para reiterar abiertamente la postura de Estados Unidos en apoyo a la libertad de Taiwán es algo que desde el Ministerio agradecemos. Y pasamos ahora a uno de los temas que más afecta a Estados Unidos, la crisis del fentanilo. Con este nuevo entendimiento estamos tomando medidas para reducir significativamente el flujo de fentanilo desde China. Va a salvar vidas y aprecio el compromiso del presidente Xi en este tema. Y con este breve paseo acaba una de las reuniones más esperadas de esta cumbre, la que puede acabar con la tensión actual entre Estados Unidos y China. Sin embargo, un comentario de última hora podría alterar el buen resultado de la cumbre. Biden se refiere a Xi como un dictador y el Ministerio de Asuntos Exteriores lo tacha de manipulación política terrible. Bueno, volvemos de Estados Unidos otra vez a España. Vamos a echar otro vistazo al Congreso, donde está hablando el presidente y candidato socialista a revalidar esa presidencia, Pedro Sánchez, después de haber pasado por una mañana un tanto más plácida que la de ayer, porque casi todos los grupos que han participado apoyan su investidura, pero bueno, sí que ha tenido ciertos problemas con la intervención de UPN, que ha sido crítica. Ahora responde al portavoz socialista, a Pachi López. Escuchamos al presidente, al candidato a la presidencia, Pedro Sánchez. Libres para gobernarnos. Este debate terminará ahora con una votación que decidirá un gobierno legítimo, un gobierno democrático, un gobierno constitucional, cuyo poder está limitado por las leyes y por el mandato temporal. Cuando las ciudadanas y los ciudadanos emiten su voto, con el mismo voto están eligiendo al tiempo, el gobierno y a la oposición. Bueno, esas son las palabras de Pedro Sánchez. Ya saben que está en esta fase final de esta sesión de investidura, respondiendo al último de los portavoces, el portavoz socialista, y dentro de unos minutos se producirá un receso y después esa votación. Enseguida volvemos con más noticias. 11:39. Esta es la imagen en directo que nos llega ahora mismo desde el Congreso de los Diputados. Como ven, no hay nadie hablando. Esto quiere decir que estamos en el receso. Dentro de exactamente 5 minutos y medio, a las 11:45 hora canaria, va a empezar la votación. Esa votación en la que el Partido Socialista, el candidato Pedro Sánchez, espera sacar 179. Sí, es importante que en estos 10 minutos de receso nadie se despiste y que por lo menos esos 179 votos a favor estén en el momento de la votación, porque ya saben que el margen con el que cuenta Pedro Sánchez es escaso. Necesita 176 votos a favor, mayoría absoluta, y tiene asegurados en principio 179. En unos minutos volveremos a mirar el Congreso para ver cómo avanza, cómo empieza y cómo avanza esa votación para convertir, si se producen esos 179 votos a favor, a Pedro Sánchez en presidente del gobierno. Eso será enseguida en Madrid, pero antes nos vamos muy lejos, hasta Oriente, hasta Emiratos Árabes, para conocer lo que el director de este programa, Roberto González, junto a Antonio Morales, nuestro compañero operador de cámara, nos trae desde ese congreso que está asistiendo en Abu Dhabi, un congreso centrado en la inteligencia artificial y en sus efectos en los medios de comunicación. En un congreso que ha incorporado los últimos avances tecnológicos, es precisamente el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial uno de los asuntos más debatidos. Nos enfrentamos probablemente a una de las grandes revoluciones tecnológicas de la historia, la inteligencia artificial, introducida en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Este Global Media Congress trata de contestar a las preguntas que plantea esa nueva tecnología, pero quizá la principal de ellas sea si estamos ante una amenaza o ante una oportunidad. Sea cual fuera la respuesta, Emiratos Árabes Unidos quiere estar preparado y, por si acaso, ha creado el que dicen es el primer ministerio para la inteligencia artificial del mundo. What is the role of government? The role of government is to reskill these people. El ministro asegura tener un plan para apoyar a los trabajadores expulsados del mercado laboral por la inteligencia artificial.
aunque los ponentes son optimistas con respecto a las nuevas oportunidades de mercado que también se van a generar, incluso en los medios de comunicación. La innovación, la inteligencia artificial, las redes sociales, todos ellos en conjunto deberíamos considerarlas más bien como aliados, como herramientas que nos ayudan a facilitarnos el trabajo. Aunque la propia organización, satisfecha con la repercusión mundial del evento, se prepara también para las amenazas a la credibilidad que supone la inteligencia artificial. Debemos reaccionar rápido y dotarnos de herramientas para defendernos frente a las fake news, a las que será necesario poner más atención, para saber si lo que vemos es cierto o no. Bueno, nos vamos hasta Los Ángeles porque 164 bomberos fueron necesarios para extinguir un incendio que se produjo en la autopista de Santa Mónica. Los daños en la estructura obligaron a los vehículos a tomar incluso un desvío, provocando grandes retenciones durante el fin de semana. La investigación sigue su curso, pero todo apunta a que ese incendio fue provocado. 300.000 vehículos pasan por esta autopista de California diariamente. El pasado lunes todos ellos se vieron obligados a alterar su ruta como consecuencia de un incendio en una sección de la Interestatal 10. El tráfico va a ser horrendo, realmente va a afectar a Los Ángeles. Estoy tratando de llegar al aeropuerto de Ontario. Nuestro vuelo sale a las 8, realmente espero que lo logremos. Horrible, justo vengo de la escuela y ha pasado todo junto. La noche del sábado una columna de humo se hacía visible a medida que el incendio se desarrollaba. Han hecho falta 164 bomberos para controlar las llamas en una tarea que llevó varias horas. No se lamentan víctimas ni heridos, pero la alcaldesa de Los Ángeles ya ha advertido de que la avería durará varios días y que no ha sido un accidente. Sabemos que el origen de esto es un incendio provocado. No conocemos otros datos y no hay razón para suponer que el origen de este incendio o la razón por la que ocurrió fue que había personas sin hogar cerca. 2 días después del incendio, los funcionarios de transporte aseguran que aún no pueden determinar si la estructura afectada podrá ser reparada o habrá que demolerla y reconstruirla. Seguimos en directo en Atlántico Noticias. Ya saben que dentro de muy pocos minutos, a las 11:45 hora canaria, va a comenzar en el Congreso esa votación para saber si Pedro Sánchez finalmente cuenta con los 179 votos a favor, lo que está previsto y se convierte hoy mismo en el presidente de esta nueva legislatura. Vamos a irnos antes de eso, de ver esa votación, al plató de Ponte al Día, donde nos saluda Pedro Machín para contarnos los contenidos que tienen hoy a partir de las 12. Pedro, cuéntanos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Pues a partir de las 12 comenzamos aquí en directo en Televisión Canaria Ponte al Día. Lo hacemos con muchísimos asuntos, como por ejemplo la recaudación de los radares en las carreteras en estos últimos 5 años. Presten atención y tengan también precaución porque algunos de los que más multan los hemos encontrado aquí, en el archipiélago. También debemos estar en alerta ante cualquier situación de emergencia. Por eso es necesario conocer esa maniobra de reanimación, un pequeño gesto, esa maniobra RCP, que puede salvar muchísimas vidas. Hoy vamos a aprender a realizarla. Y además también vamos a establecer conexión directa con Islandia. Ya saben que el país está pasando por una situación bastante complicada, con una alta actividad sísmica que hace presagiar una erupción volcánica inminente. Hablaremos con Israel, que es un canario residente ahí en el país, para que nos cuente sus sensaciones. Y también vamos a abordar ese controvertido concepto de nómada digital. Para quien no lo sepa, personas que vienen de fuera a teletrabajar en las islas en busca del buen tiempo y otros beneficios. Pero claro, esos beneficios también son para nosotros, para los que residimos aquí en el archipiélago. Lo vamos a ver con todo detalle, pero como siempre, ya saben, les emplazamos en directo aquí en Televisión Canaria a las 12 en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora, Pedro. Les vemos a las 12, como siempre, aquí en Televisión Canaria. Ya saben, esa cita con Ponte al Día. Y en este punto de Atlántico Noticias vamos a dirigir las miradas hacia un lugar que acaba de mencionar Pedro Machín, Islandia, donde continúan Emilia González muy pendientes de cómo va evolucionando ese proceso eruptivo que está a punto de empezar, o al menos eso es lo que dicen los expertos, ¿verdad? Así es, Antonio, así lo especifica el último informe de la Oficina Meteorológica de Islandia, que está llevando a cabo pues el seguimiento, ¿verdad? En su último informe habla de cerca de 800 terremotos desde la medianoche, la mayoría en el centro del dique que se ha formado a una profundidad de entre 3 y 5 kilómetros en el entorno de Grindavik. Los expertos dicen que continúa la intrusión magmática al dique por la deformación, porque la deformación continúa en ese
ese área también. Dice que parte de ese magma parece estar solidificándose en los bordes, pero no en el área de afloramiento, que se cree que está en Sunduknukur, que siempre tienen nombres impronunciables, por cierto. Ha habido un aumento en las mediciones del dióxido de azufre. La ciudad sigue desierta, aunque ayer también permitieron volver a los residentes a recoger algunas de sus pertenencias. Las señales que indican ese destino están tachadas para evitar a los turistas que accedan a esa zona, y se trabaja además sin descanso para construir barreras de protección contra la lava de 6 a 8 metros de altura, esas barreras en torno a la cercana central geotérmica y a los famosos balnearios que hay en la zona que se llaman Laguna Azul. Famosísimos, Emilia, esos balnearios allí en esa zona. Hay muchísimos, sí. La verdad es que sí. Bueno, queremos saludar a un canario que está ahora mismo allí en Islandia para contarles, para preguntarle cómo va la situación, pero nos vamos a ir antes, Emilia, enseguida volvemos con este asunto, al Congreso de los Diputados, donde en estos momentos está previsto que comience esa votación. Les estamos hablando precisamente de la votación que podría convertir en los próximos minutos a Pedro Sánchez en presidente del gobierno. Cuenta con 179 votos a favor. Si lo consigue, saldrá en minutos como presidente. Creía que podíamos ver esa imagen. Tampoco tenemos a nuestro canario en Islandia, probablemente lo consigamos durante el programa o mañana, pero bueno, seguirá estando de actualidad. Me dicen que sí, que tenemos a nuestro canario, a Óscar Cruisier, allí en Islandia, pues la saludamos inmediatamente. Vamos allá. ¿Qué tal? Buenos días, Óscar. Hola, buenos días. ¿Bien? Bien, había ahí incertidumbre sobre si podíamos conectar contigo o no, pero nos alegramos de verte ahí. Estás en una zona de Islandia, te pregunto, para empezar, ¿cómo estás? Y si estás cerca. Sabemos que Islandia es mucho más grande que Canarias, que nadie tome como referencia la superficie de una de las Islas Canarias, pero ¿estás cerca de donde se presume que va a haber una erupción? Pues yo ahora mismo no estoy tan cerca como se podría decir. Si es verdad que no estoy al otro lado del país, estoy a unos 50 kilómetros, se podría decir que entre Santa Cruz y el Médano, un buen ejemplo de ver la diferencia, pero no, aquí actualmente en la ciudad de Reykjavik no hay ningún peligro. Oye, Óscar, tú como guía turístico, que creo que eres, me imagino que conocerás bien esa zona. ¿Cómo lo están viviendo allí? Pues la zona en la que se está concentrando ahora mismo todo lo que son los volcanes, incluso en los últimos 3 años, es la península de Reykjanes, y esta península es bastante conocida por la actividad sísmica y por todos los terremotos que suelen pasar. Nos acordamos del año pasado cuando hubo el último terremoto, y yo me acuerdo que fue un 5,8, que se agitó toda la casa y venía exactamente de Reykjanes. Y la gente, la verdad es que más o menos para este tipo de situaciones está un poco preparada. El gobierno siempre está preparándose para los terremotos y están acostumbrados con toda la actividad volcánica que hay aquí en Islandia. Están bastante preparados para ello. Lo único que hay un poquito de incertidumbre y sobre todo bastante tristeza por los dueños de las casas, obviamente, porque son más o menos 4.000 personas que han tenido que ser evacuadas. Pero como se decía aquí en Islandia y como está la gente, de momento es bastante tranquilidad porque se pudo sacar a todo el mundo a tiempo, y sobre todo incluso los animales. Hubo una primera evacuación que se salvaron las personas, y luego creo que fueron 2 o 3 días después cuando se pudo volver a la zona a intentar recuperar animales, caballos que habían, animales domésticos, posesiones de la gente. Entonces, a día de hoy se sabe que la ciudad está totalmente evacuada, y tanto la Cruz Roja como los servicios de rescate y el gobierno de Islandia están preparando algunas zonas para esta gente que no tiene a dónde ir, y sobre todo familias y amigos y gente desconocida que ofrece su casa para poder ayudar. Una cuestión, Óscar, el aeropuerto de Keflavik está relativamente cerca, también esa ciudad, la que está muy cerca del aeropuerto. Reykjavik tampoco está demasiado lejos. Para la población de esos núcleos, que sí que vive bastante más gente allí que esos 4.000 que han desalojado, ¿hay avisos? Sí. ¿Los tienen ahí en aviso por si acaso pueda producirse una erupción y por tanto también una evacuación? No, de momento eso sí que es interesante, porque incluso al estar tan cerca se sabe y se concentra toda la actividad en un mismo punto. Como les decía antes, incluso desde el aeropuerto, cuando estaba hablando con algunos amigos islandeses, incluso directores del colegio donde trabajo también, me estaban diciendo que lo peor se reconectaría el tráfico aéreo a otros aeropuertos, tanto en el norte, o la entrada de los aviones al aeropuerto, así que no hay peligro como tal de lo que nos hayan dicho, de lo que nosotros podamos sentir y de los terremotos donde se están creando. Parece ser, yo tampoco sé mucho controlar
los fenómenos de la naturaleza, pero por lo que sabemos, Reykjavik y el aeropuerto están bastante seguros. De hecho, las carreteras siguen abiertas y la única zona que está cortada básicamente son los accesos a Grindavik. Entonces, por ese lado podemos estar bastante tranquilos. A mí no me ha llegado ningún mensaje. Normalmente cuando pasa cualquier tipo de emergencia te llega un mensaje al teléfono avisándote que puede haber una posible evacuación, pero aquí estamos muy tranquilos, el turismo sigue, la gente sigue su vida día a día normal y el único problema de momento es... Precisamente eso te iba a decir, están tan acostumbrados, más de 200 volcanes activos ahí en Islandia, están tan acostumbrados que es como el día a día en esa zona. ¿Cómo se enteran ustedes de efectivamente si tienen que evacuar o no? Acabas de decir que a través de mensajes por el teléfono, pero ustedes siguen, por ejemplo, las noticias o ¿hay alguna otra manera en la que les avisan de cualquier otra circunstancia? Sí, es un poco gracioso. Aquí en Islandia casi todo se lleva por Facebook. Es obvio que hay una televisión y hay una radio y los islandeses la siguen, pero el idioma, al ser un poquito una barrera y al haber tanto extranjero, hay una red inmensa en Facebook, tanto para buscar trabajo como para buscar cosas que se están perdiendo, como para comprar. Entonces, siempre la gente está conectada a través de Facebook y grupos donde te tienes que involucrar y van mandando mensajes. Incluso yo estoy en algún que otro grupo de actividad sísmica, de terremotos y de volcanología, creo que dice vulcanología, perdón. Y desde ahí van mandando fotos, van mandando estados, actualizaciones, explicaciones. Entonces, obviamente es verdad que hay muchas veces que no te puedes fiar de todo lo que se dice en Internet, pero hay mucho profesional que está encargado de estos grupos y que comparten la información y que ayudan al resto. Entonces es como una especie, somos 375.000 personas viviendo en Islandia, en todo el país. Entonces no es una macro sociedad aquí. Con millones de personas, es un círculo bastante pequeñito y nos informamos muy bien entre nosotros y nos ayudamos entre nosotros, así que es bastante fácil. Muy bien, pues Óscar Cruisier, muchas gracias por habernos atendido. Nos guardamos tu teléfono, tus datos por si acaso tenemos que volver a hablar en las próximas semanas y que vaya todo bien. Gracias. Venga, buen día, muchas gracias. Gracias, buen día. Bueno, y aquí en Canarias, Emilia, cuéntanos cómo va esa previsión del tiempo también para estos próximos días. Bueno, por lo que se ve, lo de los volcanes lo tienen normalizado como aquí el calor en noviembre, Antonio, que es lo que estamos teniendo, hemos tenido, y aunque hoy y mañana vaya a refrescar, vamos a seguir teniendo buena parte de la semana que viene. Vamos a ver la imagen de satélite, porque en ella se ve cómo está el cielo a día de hoy, a esta hora, está prácticamente despejado. Se nota además ligera calima, sobre todo en las islas occidentales respecto a las orientales, alguna pincelada de nubes altas por el norte y también de brumas costeras en las costas africanas, con temperaturas que ayer seguramente habrán marcado récord. Habrá que esperar a final de mes para hacer ese recuento. Vamos a ver esas temperaturas máximas que tuvimos ayer durante la jornada, a ver si el compañero lo puede poner detrás para hacer referencia a ellas. Unas temperaturas que, como digo, superaron los 34 grados en muchos puntos. De hecho, 34,2 en Adeje, por ejemplo, en el sur de Tenerife, 34,4 en Tasarte, 34,4 en Ajuy, en Antigua, y por encima de los 30 grados en general en el resto del archipiélago, incluida en la isla de La Graciosa, con esos 31 grados. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues ligeramente vamos a recuperar los alisios, muy poco. Los alisios empezarán a soplar del nordeste, pero no serán lo suficientemente intensos ni van a durar en el tiempo como para que refresquen el ambiente. Es verdad que van a bajar las temperaturas de media 3 o 4 grados e incluso 5 grados en algunos puntos, pero teniendo una referencia de 35 o 34 grados, si bajan 4 grados, nos volvemos a quedar en los 30. En las próximas horas volvemos a recuperar los alisios, pero también de cara al fin de semana, de nuevo ese aire del este, masa cálida procedente del continente africano y seca, que vuelve a enviarnos calima, sobre todo durante la semana que viene, el domingo, el lunes vamos a tener calima importante. De momento vamos a quedarnos con lo de mañana. Mañana será una jornada despejada, salvo algún intervalo nuboso a cota baja en torno a los 300-400 metros de altitud en la cara norte de las islas, traída por esos alisios que están muy debilitados. El resto será cielos despejados, ya con menos presencia de calima, porque vendrá, pero de momento mañana se va a limpiar el ambiente y con temperaturas nuevamente en ligero descenso, pero eso sí, también en puntos del interior podría volver a picar los 30 grados. Situación marítima de mar de fondo del noroeste con olas de 1,5 metros de altura, Antonio. Por lo tanto, en resumen, van a bajar ligeramente las temperaturas, pero no será lo suficiente como para nosotros decir, seguimos en otoño. Estamos en otoño, ¿no? Esto sigue siendo el verano. Impugno esa calima, Emilia, que conste en acta, por favor. Muy bien, yo también. Bueno, y volvemos a Abu Dhabi. Ya saben que nuestro compañero Roberto González, también Antonio Morales están allí. Vamos a contarles cómo va esta
tarde de jueves para ellos en Emiratos Árabes. Cuéntanos, Roberto. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes de nuevo, buenos días para ustedes una vez más. Pues aquí estamos en esta tercera jornada de este Global Media Congress aquí en Abu Dhabi, en este inmenso, no nos cansamos de repetirlo, pero es que es impresionante el espacio que hay. Mira, por ejemplo, ahí al fondo podemos ver un stand dedicado a algunas de las aulas educativas que se han ido dando en estas jornadas. Ahora mismo no hay nadie, ahora mismo no hay ninguna de ellas, pero bueno, por ahí no han dejado de pasar distintas personalidades, distintos expertos. Se han llevado a cabo varios cuadros también, varias personas han debatido sobre medios de comunicación, sobre nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y las oportunidades y amenazas también que está suponiendo. También se han llevado a cabo muchísimos talleres en los que participan algunos compañeros de Radio Televisión Canaria. Mira, tenemos aquí a Ana Tristán y a Cristian Ortega, precisamente, Cristian Sánchez, que pertenecen al departamento de redes de Radio Televisión Canaria y que no han parado. Así es, no hemos parado en estos 3 días. ¿Qué tal, Roberto? La verdad que desde que llegamos, desde por la mañana a la noche, de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hemos participado en los talleres, en las conferencias, pero después hemos seguido participando, haciendo networking, que se llama, con compañeros y compañeras de televisiones y agencias de comunicación de todo el mundo, de un montón de países. Hemos hablado con gente de Bulgaria, de Pakistán, de aquí de los Emiratos, y sobre todo con mucha gente de América Latina, de la Alianza de Televisiones Públicas de América Latina y de un montón de países. Cristian nos ha perdido un taller, Una experiencia inmejorable. La verdad que, como dice Ana, no hemos parado. Han sido multitud de charlas, talleres, conferencias, y la verdad que hay tantos temas que me encantaría destacarte alguno. Por así decirte, hay una conferencia de un verificador de noticias alemán súper interesante. Nos ofreció una hoja de ruta para identificar, verificar y evitar la difusión de noticias falsas, que yo creo que es clave para nuestro sector. Gracias, compañeros. Es una de las cuestiones que más preocupa de las que se ha hablado en esta ocasión. ¿Cuándo podemos saber que una noticia es real y cuándo no? Sobre todo ahora con lo que se ha llegado a llamar deepfake y todo lo que está generando. Bueno, miren, me encuentro aquí con 2 compañeros de Televisión de América Latina, Alfonso Hurtado, Nicolás Schoenfeld, que, bueno, de Argentina, de México. ¿Qué tal? Oye, Alfonso, dime qué es Televisión América Latina, por favor. Televisión América Latina es la red de canales públicos de todo el continente latinoamericano, desde México hasta la Tierra del Fuego. Y Nicolás, que además es argentino, o sea que el domingo va a tener una jornada especialmente intensa, porque me imagino que van a estar especialmente atentos a lo que ocurre allí, Nicolás. Sí, muy atentos, y además tenemos todo el continente de nuestra unión esperando noticias. Y sí, es un día muy importante para mi país y bueno, tendremos que elegir entre civilización y barbarie. Bueno, muchísimas personas, muchísimas nacionalidades aquí, creo que eran prácticamente todos los 5 continentes que han podido hablar. Sí, realmente impresionante. Teníamos mucha expectativa con este evento, pero ha superado nuestra expectativa, y muy felices de abrir América Latina hacia el mundo árabe realmente, y entender una diversidad que realmente no conocíamos y que bueno, nos ha sorprendido para muy bien. Bueno, gracias a los dos. Bueno, América Latina siempre presente, ustedes lo saben, en las emisiones de Atlántico Noticias, que hemos desarrollado toda esta labor pues desde estos stands que hemos podido mostrarles, en los cuales se está llevando a cabo pues la emisión de esto y de muchísimas otras televisiones más que se encuentran aquí en estos días. Un saludo, compañeros, seguimos hablando. Gracias, Roberto, seguimos hablando, que siga aprovechando el tiempo por ahí. Aquí tenemos que aprovechar el tiempo, este poco que nos queda de Atlántico Noticias, para volver al Congreso de los Diputados. Sigue esa votación, ahora mismo los resultados muy empatados, prácticamente han votado la mitad de las personas que ven ahí, son 350 diputados, las votaciones van ahora mismo entre unas 160 personas, todavía queda gente por votar y se espera que al final tengamos ese resultado. Si nada cambia según lo previsto, Pedro Sánchez en los próximos minutos tendrá el apoyo de 179 votos a favor y tendrá 171 en contra. Si es así, será presidente del gobierno para esta legislatura que acaba de empezar. Con esta imagen del Congreso de los Diputados lo dejamos por ahora. Ya saben que tienen toda la información de lo que ocurre allí en el Telenoticias 1 a las 2:30. Que tengan buena tarde. Adiós. Carlos Alberto. No. Sánchez Pérez César. No. Sánchez Serna Javier.